esfuerzo y la automotivación que ustedes vayan a querer tener, los que se pongan más pilas en este semestre inclusive van a terminar ya con el instrumento para poder aplicarlo en su tesis. Los que no se quieran disciplinar han de terminar solamente con el perfil. Sin embargo, luego el próximo semestre tendrán que hacerlo y eso les demorará el realizar su proceso de tesis. Entonces, lo mejor es que todos terminemos bajo las mismas condiciones, con todas las cosas que necesitamos para facilitarnos que el próximo semestre estemos bien. La modalidad de estudios, obviamente, va a ser virtual. La metodología usada en el desarrollo de la asignatura será el método expositivo, es decir, como lo que estoy haciendo ahorita, el aprendizaje basado en evidencias, porque si es que no hay resultados, si es que a la final yo no tengo una idea de investigación, yo no tengo el tema de investigación, yo no tengo el objetivo general, no tengo los objetivos específicos. Ojo, aquí no es que vamos a escribir por escribir cualquier cosa. Aquí es ya bien hechos. O sea, ustedes pueden proponer y en el proceso de aprendizaje vamos corrigiendo, puliendo, pero lo que vale es justamente la evidencia de que ya está bien hecho. Es decir, un objetivo general mal estructurado o mal ubicado será uno que ocupe, por ejemplo, un verbo como conocer, porque un verbo conocer es demasiado ambiguo. Y entonces, esa ya no es una evidencia de un aprendizaje, entonces eso ya no vale, está descartado y automáticamente tenemos que ir corrigiendo para tener lo que necesitamos. Por eso es que va a ser un aprendizaje basado en evidencias y un aprendizaje basado en problemas, porque en el ámbito de nuestra profesión existen demasiadas cosas que están pendientes de hacerse, muchos problemas que encontramos en el ámbito de la ejecución ya de la vida diaria de un profesional del área de turismo, y eso es lo que nosotros queremos, que ustedes identifiquen esos problemas y que nos pongamos manos a la obra para tratar de solucionar. Y entonces serán abordados estas unidades curriculares por ustedes y al final del semestre podrán conseguir el resultado de aprendizaje de la estructura del plan de investigación basado, como decía antes, en los procesos técnicos y metodológicos, porque la investigación justamente tiene una secuencia lógica y esa es la parte de metodología, tener una secuencia lógica. El objetivo general entonces será el estructurar el plan de investigación y los objetivos específicos, los que ya mencioné antes. Es decir, vamos a querer tener el perfil y vamos a hacerlo en 3 etapas. Entonces, el primero, que será el de obtener el problema de investigación en el ámbito turístico, tener ya bien redactado ese problema, implica que nosotros vamos a empezar desde hacerles preguntas diagnósticas, a ver qué tanto conocemos, qué tanto nos acordamos de metodología. Vamos a hacer trabajos y tareas, obviamente, dentro y fuera de clases, trabajos y ejercicios, obviamente, dentro y fuera de clases. Vamos a tener la evaluación del parcial y la prueba escrita de unidad, es decir, esta nos va a durar la mitad del semestre, esta unidad. Las otras 2 les dejamos para el segundo parcial, porque en esta es donde más nos vamos a concentrar, porque una vez que está bien entendido cuáles son las 2 variables, nosotros podemos avanzar facilito en lo demás de la actividad que nosotros vamos a hacer. Entonces, ustedes ven también hay una división de horas. ¿Qué quiere decir? Que tenemos en igual cantidad de horas que vamos a dedicarnos tanto a la parte teórica como a la parte práctica. En el segundo parcial vamos a ir ya con la segunda unidad temática, que sería el diseño de la investigación turística, y esto implica mucho aparte de hablar del marco teórico, ya tener la parte metodológica, tener la parte de las técnicas, de los instrumentos, saber claramente los enfoques y todas estas cosas que ustedes ya se supone que las aprendieron, creo que en tercer semestre. Y luego vamos a tener la tercera unidad, que son los recursos de la investigación turística. Y ojo aquí, si bien los recursos de la investigación turística puede ser un ámbito muy chiquitito aparentemente, nosotros a este le vamos a aprovechar esa cantidad de horas para poder sacar algo que es importante como recurso de investigación, que no solamente es hablar de los recursos informáticos, humanos, económicos. El principal recurso que nosotros tenemos en investigación realmente es la herramienta con la cual nos vamos a dedicar a hacer el levantamiento de información, y eso es lo que queremos obtener en este punto. Y entonces, finalmente,
Obviamente el trabajo, como ya les dije antes, es un trabajo a través de las plataformas, como ya lo hemos hecho en los últimos semestres justamente a causa de la pandemia. Y para eso también vamos a tener, ya para poder hacer la parte práctica y los resultados visibles, las guías APE y también el trabajo autónomo. Y con todo eso nos vamos a ayudar. Nosotros tenemos aquí en el sílabo dos libros que están con links, es decir, son parte del repositorio de la biblioteca digital que tiene la universidad. Y también les voy a facilitar el libro que es el más utilizado generalmente porque es un libro muy empático, muy entendible de metodología de la investigación, que es el del señor Hernández Sampieri y los coautores que tiene él, porque es el libro más utilizado, porque es el que es más facilito para poder entender y hacer cualquier cosa. Y de hecho, por eso es que ustedes lo han de haber encontrado o cuando hagan ustedes sus investigaciones en otras tesis, van a encontrarle siempre referenciado al señor Hernández Sampieri, ¿ya? Entonces, con esto es lo que vamos a trabajar en el sílabo. Ahora nosotros en el plan analítico, ¿qué tenemos? Vamos con eso. A seguirles aburriendo a ustedes. Vamos. Ya. En el plan analítico, que ustedes tienen igual en el aula, van a poder encontrar los temas que vamos a observar en cada una de las unidades, es decir, los contenidos mínimos. Los contenidos mínimos de cada una de estas unidades son la idea de investigación, el planteamiento del problema, la pregunta de investigación, la delimitación del problema, los objetivos, la justificación y algo acerca de los antecedentes investigativos. En la unidad 2, que ya se refleja el diseño de la investigación turística, estará entonces el marco teórico, la metodología, los resultados, la discusión, las conclusiones y recomendaciones. Ojo, para el perfil, nosotros solamente llegamos al marco teórico y la metodología y vamos a hacer simplemente una revisión de cómo se debería estructurar unos resultados, la discusión, conclusiones y recomendaciones, simplemente para darles a ustedes un input, es decir, un previo antes de que lleguen al último semestre. Y en la unidad 3, recursos bibliográficos, recursos financieros, recursos materiales, humanos, el sujeto y el objeto turístico, pero como les decía, el principal énfasis aquí es más allá de ver esto, porque esto podemos verlo en una hora, es obtener ya lo más cercano posible o ya tener listo el recurso con el cual ustedes van a poder levantar o los recursos con los cuales van ustedes a poder levantar información, es decir, los instrumentos. Ya. Entonces, eso tenemos igual en el plan analítico y de la igual manera, como ustedes ya conocen la estructura del plan analítico, ahí está la bibliografía. Dicho eso, entonces vámonos con la guía de estudio. En el caso de la guía de estudio, que ya saben ustedes cómo funciona esto, la guía de estudio tiene dos posibilidades. La una es marcarnos obviamente el trabajo autónomo, es decir, las tareas que se pueden hacer en casa, pero también para quienes tengan problemas de conectividad, ustedes saben que pueden hacer sus tareas presentándolas en base de la guía de estudio. Esto quiere decir que para hacer esto y no asistir totalmente a clases y presentar sus trabajos en función de la guía de estudio, usted tiene que hacer la solicitud de consejo directivo indicando sus problemas de conectividad y obviamente indicando que se va a sujetar a lo que está requiriéndose según las guías de estudio. Entonces, tomarán en cuenta eso, por favor. Ya. ¿Qué tenemos nosotros entonces aquí? Como decíamos en la guía de estudio, ahí están las 3 unidades y ahí está el trabajo autónomo. Por lo tanto, como resultado de la primera unidad, nosotros vamos aquí en el trabajo autónomo a tener una definición de variables del tema que ustedes ya deben definirlo en el transcurso de esta unidad. Va a estar bien clara una definición porque el asunto es que a veces no nos damos cuenta de lo que queremos investigar, no conocemos lo suficiente y resulta que lo que pusimos en el tema es casi imposible de investigar en muy corto tiempo
porque no sabíamos ni siquiera de qué se trataba específicamente. Entonces, por eso siempre vamos a partir de una definición. Y ahí están las características bajo las cuales se debe presentar la tarea. En la unidad 2 van a tener que elaborar un cuadro de variables, dimensiones e indicadores. Y esta parte es una tabla básica que la deberán colocar ya cuando estén haciendo su tesis. Entonces es importante que ustedes la aprendan a hacer y es la que les sirve justamente para construir instrumentos de investigación. Y en la 3, ahí sí, elaborar una tabla con 5 recursos informáticos que utilizaría para la investigación. Ahí vamos a hacer un estudio y un análisis de qué necesitaríamos. Por ejemplo, en vivo, por ejemplo, si es que alguien desea hacer un estudio cualitativo, o en SPSS, si es que alguien quiere hacer un estudio cuantitativo, o qué tipo de softwares a ustedes les interesaría, pero ya depende, ahí vamos a ir analizando qué es lo mejor para cada uno. Y como probablemente puedo estar hablando en chino todavía, entonces vamos a ir desarrollando algunas cosas de esta asignatura, ¿ya? Por favor, ayúdenme levantando la mano quienes ya se automatricularon en el aula virtual. 1, 2, 3, 4. Ok, ahí están 13, muy bien, 19. Están 19 todavía que se están matriculando de 40 participantes que tengo aquí en el aula. Entonces, por favor, para que sigan matriculándose, para que ustedes puedan ahí ir viendo el material. Ojo, el material no le está diciendo, así vamos a hacer, hacemos el diseño. El material que está ahí colocado sí tiene partes que apoyan para hacer eso, pero lo importante es que participen en clases, por favor. Se va a decir, ahora sí, es que si es que están trabajando alguien, tenga la bondad de tener un audífono bien ubicado y vaya escuchando bien las cosas, porque de las instrucciones todo va a permitir sacar los resultados que mismo va a necesitar. Esto ya no es para probar. Esta es una asignatura que, entonces, como es esta parte, esta estadística, necesitamos los resultados de todos. El esfuerzo es individual, de acuerdo a lo que usted estudió por evidencias. Si no hay los ustedes en cual no, pero eso, a pesar de que no nos guste el acústico, necesito que vuelvan a aprender las cámaras, por favor. Tienen tercero, diseño, y muchos de ustedes probablemente ya se olvidaron algunas cosas que ya sí se acuerdan, cositas en relación a la investigación, que eso es algo básico que nosotros debemos tener nociones. ¿Y para qué me sirve? Igualito que en cualquier otra asignatura. Si es que ustedes ya se olvidaron, no, para mí no pasa nada. ¿Por qué? Porque todos tengamos la misma noción del diseño. Estoy indicando para ustedes un enfoque de dicen en la respuesta, yo entendí, ¿no es cierto? Entonces ya, pero las redes. Ok, estás, ya la mano. Dani, en la persona, si usted tiene, bájale. Elisa, ¿se acuerda usted qué sería el enfoque de investigación? Tema o algo así. Ya. El enfoque de que la persona quiere investigar, o sea, es como... Chicos, nos acordamos probablemente lo que cabe investigación de un tema. También llevo tema que yo voy a investigar, tema de investigación, y ya tengo esa idea, esto quiero investigar. Y esto que quiero investigar, por ejemplo, yo investigo la reducción de fauna chimborazo, que dejamos para contrastar con algo, ¿ya? Entonces decías, ¿qué sería? Yo dije, y la actividad turística, ya están mis dos variables, y voy a hablar de producción de fauna chimborazo. Y ahí ya me acabo de dar. Pero cuando pensé un problema, el problema de acciones en comunidades, sean de la provincia de Tungurahua, de conflicto, porque ellos no se han de la actividad turística, la mayoría no. Entonces, que les pertenecen, pero que tienen declarado. Ese tipo de cosas no quieren que eso sea un área de proteccionismo, o al revés. Si yo le doy la vuelta, yo, ¿por qué quiero ver si en qué tomo la decisión? Y ahí viene el enfoque. O puedo evaluarle en características. Cuando en un cuantitativo, ese es un enfoque en números, y cuando hablo de un enfoque, ya es en consideración la forma en cómo yo parte, porque ahí dice, va a ser, y qué las voy a ocupar, y qué tipo de instrumentos, porque si es que eso voy a manejarme, y también a partir de eso, entonces supongamos que es pura característica,
yo puedo manejarme un software que es en vivo. Pero si es que es algo en números, yo ya puedo decir, voy a hacer con un chi cuadrado, voy a hacer con el SPSS para hacer interrelación de datos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y como sigo hablándoles en chino, vamos a empezar entonces a estudiar algo de esta materia. Y por eso les quiero hacer otra pregunta. Génesis, ¿qué es investigar? Es buscar a fondo sobre un tema. Ya, gracias. Isaac, ¿qué es investigar? Bueno, creo que investigar se trata de poder un poco buscar acerca de algo que nos interesa a nosotros. Ya. Indagar, sea leer, quizás buscar en
en el internet o en libros físicos. Ujú, gracias. Danilo, ¿qué es investigar? Ok, gracias. Ronnie, Amar, ¿qué más? Porque son... O sea, el... A ver, ahí viene entonces, hay uno que se llama umami. Ustedes que ya pasaron por estas materias, ¿no? Hay uno que se llama umami, ¿ya? Y es un sabor astringente, es un sabor diferente que se puede sentir, por ejemplo, en quesos, o que se puede sentir, por ejemplo, en whisky, o se puede sentir en el bourbon, ¿ya? Y también tiene la, ¿ya? Entonces, ese tipo de sabores son los que sienten. Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Y el picante qué es? El picante es una es un reacción de antisabor. dolor, creo. ¿Cómo que un antisabor? ¿Qué es un antisabor? Entonces, ya que dicen que eso se llama antisabor, descríbame el antisabor. Es que es como que anula, profe, porque, o sea, por ejemplo, le ponemos, muchas veces decimos que comida mala con resbala, es porque anula quizás el sabor de esa comida, dándole otro gusto para nuestro paladar y por eso Acaba resbala. de dar respuesta que dice otro, o sea, que sí es. Cuando decimos tenemos 5 sabores y decimos que dulce, salado, agrio, ¿qué más era? Dulce, salado, agrio, el umami y algo me faltó por ahí. Entonces, pero no está el picante. Profe, creo que el picante es una sensación de dolor que se siente en la lengua. Exacto, ¿ya? Entonces, es una sensación de dolor. Y miren lo que hacen todo el tiempo, les encanta el dolor y comen ají, ¿ya? Y miren, entonces, oh sorpresa, no es que sean masoquistas, sino que es una sensación interesante a nivel de la lengua en donde se siente un dolorcito y resulta que, ¿por qué sienten placer al comer ají? Porque si no sintieran placer a mucha gente no le gustaría, ¿no es cierto? Les gusta el Entonces, dolor. no es que es un placer al dolor, se genera serotonina en el cerebro y la cuestión es que le da placer. ¿Por qué? Porque es una reacción frente a eso, ¿ya? Entonces, le genera placer porque hay generación de serotonina. Y miren lo interesante ahí. ¿Por qué sabemos de esta información? Porque a alguien se le ocurrió investigar, porque alguien se quedó con la curiosidad. ¿Cómo que 5 sabores si yo siento el picante? El picante no ha sido sabor, el picante causa una irritación, un dolorcito, pero para calmar ese dolorcito se crea en el cerebro una sustancia, una hormona que es la serotonina que le da placer. Sorpresa. Entonces, cuando usted esté triste, no se aviente el helado de chocolate, no se aviente la barra de chocolate. Todo este tiempo hemos estado equivocados. Tenemos que irnos a comer una buena comida mexicana, echarnos
todos los chiles por ahí, y entonces después vamos a sentir el placer y no la amargura del dolor y del sufrimiento que esté teniendo. ¿Por qué? Porque va a generar serotonina por haberse comido ají. ¿Ya? Entonces, este tipo de cosas que se ven así como que graciosas y todo, obedecen a experimentación y obedecen a investigación. Y estas cosas, ¿ya? Y algún consejo para toda esta asignatura. Preferiblemente algo de lo cual ya tenemos conocimiento, ¿ya? Porque las nociones básicas que tengamos nos van a permitir ampliar la información o tener unas bases sólidas para lo que vamos a hacer y no ir a explorar un mundo desconocido y jalarnos una investigación que podría tomar mucho más tiempo o que podría ser inverificable o muy difícil de poder levantar datos. Entonces es preferible siempre investigar algo que por lo menos ya hemos tenido conocimiento. Por ejemplo, todos ustedes conocen el teligote, ¿no es cierto? ¿Se fueron a esa caminata? Sí, ya. Entonces, ¿podrían hacer una investigación del teligote? Sí, porque aunque se hayan ido una sola vez, ustedes ya tienen una noción de ese lugar como es. ¿Ya? ¿Podrían ustedes hacer una investigación? A ustedes les tocaba el Yasuní, no se fueron al Yasuní, creo, ¿no es cierto? ¿Se fueron al Yasuní? No, Sí, No, se fueron profe, al no, Yasuní. profe. No, profe. No, Solo hasta se tercer lanzarían semestre una nomás. investigación porque ustedes, es que mi papi sí me va a dar la plata, yo sí me puedo ir a pagar porque voy a tener la posibilidad de irme allá y quiero pasarme allá solamente con el pretexto de que voy a hacer la investigación. ¿Hicieran una investigación del Yasuní? No, por Dios, no. ¿Por qué? Porque por más que tengan ciertas cositas teóricas, no conocen una realidad. No es muy palpable para ustedes el asunto de cómo está la cosa por ahí. Entonces es preferible, siempre es algo de lo que yo conozco o por lo menos, si teóricamente tiene muchísima información del Yasuní, se la conoce bien muchas cosas teóricas, pues ahí le dijera, ok, ya. Si tiene hasta la noción de cuánto le va a costar las facilidades de todos esos elementos, uno dice, sí, vaya a investigar, aunque nunca haya estado ahí, pero tiene suficientes bases como para poder decir, sí, se va a lanzar una investigación para allá. Ya, esas cosas siempre hay que ver, las limitaciones que uno tiene. Entonces, de eso se trata mucho la investigación, que tenemos curiosidad, queremos salvar el mundo, por eso es que solucionamos problemas con la investigación, pero obviamente debemos estar muy claros cuáles van a ser nuestras limitaciones en función de una investigación. Por ejemplo, si es que usted vive en Ambato y quiere hacer una investigación y no hay pues suficientes recursos económicos para estarme yendo a cada rato, qué sé yo, a las pirámides de Cochasquí, no me voy a lanzar una investigación de las pirámides de Cochasquí, ¿no es cierto? Porque no tengo las facilidades. Entonces, ¿qué podría estar haciendo una investigación acá? Uy, de aquí podría hacer un montón de cosas. Por ejemplo, hay unos chicos que ahorita están empezando a hacer sus tesis y ellos decidieron hacer, miren cómo a veces un pequeño error en el tema puede ocasionarles algunos inconvenientes. Por ejemplo, ellos han decidido una persona decidió hacer una investigación acerca de accesibilidad universal y museos y casas patrimoniales. El colocar erróneamente un par de palabras da un sentido muy diferente a una investigación. ¿Ya? Si el tema es así, expliquen ustedes qué entendieron qué es lo que va a ser de investigación. ¿Ya? Les vuelvo a repetir el tema. El tema que está puesto es accesibilidad universal y la otra variable es en museos y casas patrimoniales de la ciudad de Ambato. ¿Ya? Y ahí está ya un poco puesto inclusive el sector aparentemente. ¿Ya? ¿Qué entienden ustedes que va a investigar? Profe, buenas tardes. Yo entiendo que va a investigar todos los museos de aquí que están en Ambato, o sea, todito. Ya. Todito de manera universal, igual las casas, todito las viviendas de aquí de Ambato y es grande también la ciudad de Ambato.
Profe, puede ser también las formas de acceso que tiene cada lugar y la forma de inclusión que tienen. Claro, esa sería una variable. Todo lo que es accesibilidad universal, estamos hablando no solamente es para personas con discapacidad, ojo, ¿no? Es accesibilidad universal, que quiere decir que, por ejemplo, para un adulto mayor tengo todas las facilidades para que el adulto mayor esté cómodo mientras hace un recorrido en los espacios que está estudiando. Es decir, la accesibilidad universal, pero el conflicto aquí es en esta parte que dice museos y casas patrimoniales. José Luis, cuéntenos. No le escucho nada. Active el micrófono, por favor, José Luis. Ahí está activado, pero no le escuchamos. Tocar votar, ese no tengo que hacer. Escríbanos en el chat de nada. ¿Ok? ¿Alguien más? A ver, Danilo. Conoce sin meter, se puede pegar la jalada de la vida. ¿Y cuál era la jalada? Es el doblamos museos, vías, espacio, entonces casas, museos que recrean la vida diaria de esos personajes, casas, museos. Y otra cosa es decir museos y casas patrimoniales. En Ambato, en la ciudad, tenemos más de 400 casas con declaratoria como patrimonio. Entonces, casas patrimoniales más museos, se fregó. Y yo le dije, dígame, enlísteme así con los deditos, cuénteme cuántas casas, museos ha visitado o cuántos museos conoce usted de Ambato. Me dijo 3, lo cual significa, dije, ya se fregó. Entonces dije, no, solución, sí, por suerte sí hay cómo solucionar, porque por más que esté aprobado un perfil, el perfil, un bien hecho, usted va, corre con la tesis, no se detiene, pero uno mal hecho toca empezar a reestructurar desde el perfil. Y ahí toca ajustarnos con el objetivo general para delimitarle mucho más, porque el tema está aprobado, el tema ya no le puedo cambiar, salvo que quiera demorarse. Unas 2 o 3 semanas hasta que le cambien de tema y eso le detiene horrorosamente, porque en octavo usted no espera que se acabe el semestre para presentar la tesis. Usted ya un mes antes de que se acabe el semestre debió haber presentado y estar esperando ya la respuesta de sus revisores para que ya le asignen fecha. No se puede dejar a último momento. Entonces, octavo no tiene un clic fundamental para el momento de que nosotros queremos hacer un trabajo. ¿Ya? El momento que yo estoy teniendo la idea. Por eso es que digo, cuando hablamos de la idea de la investigación, estamos haciendo eso. O sea, a ver, ¿qué quiero investigar? ¿Qué me gustaría? ¿Qué cosas? ¿Cómo relacionaría? Ahí, pero entendiendo qué es, en qué me estoy metiendo. Entonces, ahí, ¿qué pasó? Le dije, coja. A ver, ¿va a ser una casa? Sí, es una casa patrimonial y va a ser un museo al mismo tiempo. Y vamos a defender luego por qué se decidió estos lugares. ¿Cuáles lugares decidió? Dijo que ya no va a trabajar con uno, quiere trabajar con 2. Va a trabajar con la Casa de Montalvo, que es la Casa de Montalvo no como institución, sino la casa, la parte física. Y con la Quinta de Montalvo, ¿ya? ¿Por qué la Quinta de Montalvo? Porque ya tiene elementos de accesibilidad, como son las rampas, o sea, y los ascensores
que tiene para las diferentes camineras la Quinta de Montalvo. Entonces, esos elementos sirven como un input, pero para decir, sí, hicieron un proyecto, pero aún falta todo esto. Entonces, son cosas que se tienen que ir visualizando para entender la estructura y el enfoque también que usted le quiere dar a su investigación. Vamos pensando no solamente en un tema, sino todas las posibilidades. Por eso es importante que se vayan acordando un poco de la metodología, ¿ya? Y en el proceso vamos a ir puliendo, o sea, vamos a ir generando estas ideas de investigación, pero también vamos a ir viendo, ¿y qué pasaría si es que, mire, defina bien esto, porque conoce acerca de esto? Y mire lo que le puede pasar si es que hace mal. Entonces, todas estas cosas. Entonces, cuando nosotros hacemos investigación, nos basamos desde este ámbito de la curiosidad o de temas que ya hemos pensado desde hace rato para poder ir ampliando y para poder ir generando datos que aporten a lo que es nuestra profesión en base de lo que usted ya aprendió durante todos estos semestres. ¿Ya? Y habrá cosas que le dan facilidades. Por ejemplo, hay estudiantes, ahorita hay un estudiante que está haciendo una tesis que tiene que ver con la ética profesional y los guías de turismo de alta montaña. ¿Por qué? Porque su papá es un guía. Y él dice, yo tengo la facilidad de ir a levantar datos. Entonces, claro, hay una justificación. Más allá de la que va a poner en la tesis, hay una justificación de es factible, es decir, es más fácil hacer el levantamiento porque tengo a quién preguntar y a quiénes entrevistar. Entonces, esos datos son los importantes también que los debemos tomar en cuenta. Entonces, nos vamos a ir ya con las diapositivas número 1. Denme un ratito, por favor. Ya, si es que ustedes ya ingresaron en el aula, se darán cuenta que las diapositivas, la número 1, son 55 diapositivas y no está toda la unidad. Ya. ¿Por qué? Porque tenemos que ir viendo ciertas nociones, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a ver entonces en esta unidad? Y en esta asignatura en general, lo que vimos ya en lo que estaba diciéndoles en el sílabo, tenemos 3 unidades, están ahí los temas y con esos objetivos nosotros vamos a lograr el perfil de todo el proyecto. Y esta unidad, ¿de qué se trata? El problema de investigación, vamos a definirlo y qué contenidos básicos vamos a tener. La idea de investigación, el planteamiento del problema, la pregunta de investigación, la delimitación, los objetivos, la justificación y los antecedentes. Para llegar a esto, ya estamos ya más que embalados para poder hacer el perfil. Entonces vamos a ir viendo una introducción previa a empezar justamente a desarrollar. Para poder empezar a desarrollar esa identificación del problema, o tener la idea de lo que quiero investigar, es bueno irnos acordando algunas cositas, como por ejemplo, ¿qué es investigar? Como les decía antes, como parte de esas actividades fundamentales para el desarrollo de la ciencia aparece el concepto de investigar. Y que muchos a veces le tienen miedo porque todo el mundo piensa que investigar es igual a tener un laboratorio. O investigar es igual a generar un elemento mecánico, un robot o algo así. Y por eso es que a veces nos ningunean a todos los de las ramas de ciencias sociales. Me refiero a lo de educación, de turismo. ¿Por qué? Porque no se entiende mucho cuando no hay necesariamente un manejo numérico, pero es más bien un estudio desde las cualidades, desde ese enfoque cualitativo. Ya, entonces, investigar no necesariamente es tener números o crear estructuras o elementos mecánicos o robots. De hecho, investigar en el área de ciencias sociales es la parte más compleja que existe, dependiendo del nivel de complejidad que queramos tenerle, ¿no? A nivel de tesis no pedimos tanta complejidad, pedimos que mejor, más bien sean cosas que sí aporten, pero que no sean tan difíciles de obtener datos, que sean sí relevantes, muy relevantes, pero que no requieran demasiado tiempo. Sin embargo, cuando hablamos de investigación científica para la publicación de artículos científicos, nosotros tenemos diferentes, ¿no? El Latindex, pero tenemos también cuando nosotros decimos un Scopus. ¿Quién tiene ahí artículos publicados en Scopus? No todo el mundo. ¿Por qué? Porque ahí tenemos diferentes, a lo que se llama cuartiles. El 4, el 3, el 2 y el 1.
Normalmente el cuartil 1, que es lo más complicado en investigación científica, significa que son investigaciones que se han demorado 5 o 10 años y tienen análisis cualitativos porque están estudiando situaciones, caracterizando para ver comportamientos, por ejemplo. Y eso es lo más difícil que existe. ¿Por qué? Porque cada uno somos diferentes. Entonces, empatar números ahí no hay. Y por eso es que si es que ustedes preguntaran a alguien, ¿me puedes dar haciendo el proceso en SPSS o me puedes hacer un chi cuadrado? Y todo el mundo le dice, sí. Pero en el momento en que usted quiere que alguien le asesore o que alguien le ayude a hacer una investigación cualitativa para llegar a un cuartil 1, la mayoría, mejor dicho, nadie sabe. A lo menos aquí en Ambato, nadie sabe hacer un cuartil 1. Es decir, un análisis bajo, o puede ser que haya alguien por ahí, pero nadie, o sea, muy poca gente tal vez es las que manejan softwares apropiadas para eso. Entonces, uno no tiene que estarse complicando en la vida siempre pensando en que existen números. ¿Pero por qué? Porque investigar, como está diciéndole aquí la definición, chicos. O sea, indagar, averiguar, buscar. Nosotros entonces, si queremos indagar, vamos a analizar, vamos a examinar, vamos a preguntar, vamos a demandar. Si queremos averiguar, vamos a consultar, vamos a curiosear un poco, vamos a ahondar, a profundizar cosas. Si queremos buscar, vamos a escudriñar, vamos a escrutar cosas. Entonces, esos son diferentes mecanismos o palabras que están involucrándonos en lo que es la investigación. No necesariamente, entonces, como les dije, es un laboratorio y la experimentación, porque esas son investigaciones a las cuales ustedes no le van a echar mano. Es decir, ustedes no van a hacer experimentación, por si acaso. O sea, cuando ustedes ya vean los tipos de investigación y la profundidad de la investigación, no van a llegar a hacer eso. Pueden hacer una descriptiva, por ejemplo, que es una de las más básicas, no malas, de hecho, sí son profundas, pero no al punto de el tiempo que les requiere, como por ejemplo sería una investigación experimental. Ya. Entonces, ¿qué es una investigación científica? En el ámbito, en cambio, de lo que estamos nosotros, la parte académica, principalmente en el nivel superior, es decir, a la universidad, la investigación es una actividad que debe realizarse de manera sistemática, es decir, ordenada. Va a tener una secuencia lógica y por eso hay un método para hacerlo. Controlada y que va a tener un nivel de criticidad. ¿Qué queremos decir? O sea, ¿esto sirve o no sirve? O sea, descartemos esta información. Hay tesis que pueden ser larguísimas, 200, 300 páginas y a veces que poco aportan porque están datos irrelevantes, como por ejemplo un marco teórico demasiado largo en donde no todo es relevante para la investigación, como por ejemplo si es que yo tuviera una investigación en donde yo voy a analizar turismo sostenible y voy a analizar, que ahorita tengo justo también una tesis de eso, turismo sostenible y la Reserva Ecológica Los Linizas. Esa investigación está ya limitada espacialmente hacia lo que es el Quilotoa. Pero yo reviso, por ejemplo, el perfil y yo le digo, muy bien, usted va a estudiar el turismo sostenible. ¿Qué es el turismo sostenible? Debería estar de cajón ahí, ¿ya? Pero, sin embargo, ¿qué están? Están metodologías para trabajar sostenibilidad, están metodologías de cosas de hacer turismo. Y él llega a un punto y le digo, si el turismo sostenible está anclado a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿por qué usted no tiene nada en su texto que hable acerca de los ODS, de las 5 áreas de los ODS? Y entonces ahí vemos que por eso es que es crítico, porque tenemos que, las cosas que no aportan, no tenemos por qué ponerlas, son latosas, ¿ya? Y por eso es que decimos sistemática, porque tiene un orden, es controlada, porque tengo que ir siempre verificando mis datos, levantando, haciendo análisis, y porque es crítica, porque tengo que también ir analizando de diversos puntos de vista, inclusive desde lo que sirve en el aporte cuando creo un marco teórico, o también desde el punto de vista del análisis de los datos que están ahí. No todos los datos que se generan son un aporte fundamental en la tesis. Y eso es lo que a veces generalmente suelen tener errores.
En la investigación nosotros tomamos en cuenta mucho la finalidad y el propósito que tenemos entonces en la investigación. Y ahí viene entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos descubrir hechos? ¿Queremos descubrir fenómenos? Es decir, queremos descubrir qué es lo que está pasando o queremos descubrir cómo es que está pasando. Describir los hechos o fenómenos, es decir, simplemente redactarles, darles las características de los hechos o darles las características de los fenómenos. Interpretar, es decir, voy a hacer un análisis inferencial, por eso es que la estadística también es de esas características. Interpretar hechos o interpretar fenómenos, que quiere decir yo, veo que la una sí se relaciona con la otra y a partir de los datos establezco cómo es que se están relacionando. Establecer justamente las relaciones entre esos hechos y fenómenos, producir conocimiento, es decir, investigación básica, divulgar el conocimiento, producir teorías y resolver problemas prácticos. ¿Ya? Todas esas cosas tienen que ver con la investigación. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros investiguemos? En el ámbito de nosotros, que es la academia, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar problemas en la realidad, porque nuestra razón de ser es dar solución a esos problemas que existen en el contexto del turismo. ¿Ya? Entonces, esa es la parte fundamental. ¿Y por qué? Porque con estos resultados nosotros ayudamos al desarrollo humano. Supongamos que ustedes me dicen, a ver, yo quiero hacer una investigación del pueblo mágico Patate, pero quiero hacer una investigación en donde yo diga el plan de desarrollo territorial y el desarrollo turístico en el pueblo mágico Patate. Entonces, yo voy a interrelacionar las dos cosas y si saco un buen resultado, algo que sea relevante, yo estoy aportando al desarrollo humano a largo plazo del Cantón Patate, ¿ya? El funcionamiento de la economía actual, si yo saco buenos resultados, automáticamente puede estar contribuyendo al mejoramiento de un espacio físico, de un destino, de un lugar, dependiendo de los casos de estudio. Porque usted, por ejemplo, hay una tesis que era, lo que quería estudiar era la gestión administrativa y la reactivación turística y como caso de estudio en la hostería tal. ¿Ya? Entonces, ¿qué toca hacer? Si es que se saca un buen resultado y en ese caso se planteaba había una propuesta, pues estoy aportando económicamente a lo que iba a pasar a la hostería, se iba a cerrar. Entonces, lo que se trataba es de hacer esta investigación para que no cierre. El conocimiento es un factor de competitividad. Si es que yo tengo los suficientes datos, me va a permitir ser competitivo. Lo que ustedes hicieron, por ejemplo, en Yangawa, ya vieron que ya ponían la mesa y a eso automáticamente empieza a mejorar la forma de los servicios y empieza a permitirle alcanzar ciertos índices, aunque sean pequeños, de competitividad y el mejoramiento continuo les ayuda a ir creciendo. Entonces, son esas cosas, una serie de aportes. Permítanme un ratito, voy a conectar mi computador. Son esa serie de acciones las que van aportando y de eso se trata. O sea, ¿por qué investigamos? Algo hemos de haber aprendido para generarnos algo. Por ejemplo, el semestre pasado una estupenda tesis, bueno, hubieron algunas estupendas tesis, que una de ellas estaba vinculada a hacer un estudio justamente en un sector y el resultado era todo un proceso para poder generar buenas prácticas turísticas. Pero estaba anclado tan bonito una ruta de mejoramiento, es decir, una serie de estrategias en secuencia, de tal manera que entonces ahí se veía claramente. Y lo que él decía es, yo tengo esto, pero ya generé más aparte de eso. Entonces lo que yo voy a hacer ahora, a partir de lo que ya hice la defensa y ya se graduó, pues lo que iba a hacer es ir a presentar a ese GAD, porque no había nada de bueno en el estudio, me refiero en resultados de lo que estaba haciendo en gestión ese GAD, y la persona que hizo esa tesis dijo, yo todo este resultado voy a presentar porque quiero hacer una propuesta de un proyecto de desarrollo allá y ojalá me salga un trabajo. Entonces, ese tipo de cosas
funcionan muy bien. Por eso también investigamos. Ustedes automáticamente lo que hacen es especializarse en un área, ¿ya? Y obvio, hay muchos estudios en relación también justo a ese aspecto, al campo laboral. Las empresas actualmente, y eso me pasó cuando estaba yo trabajando en el MUNI, que no todo el mundo genera proyectos, no todo el mundo genera resultados, no todo el mundo sabe trabajar con índices, no todo el mundo sabe trabajar con indicadores. Y el asunto es que a nivel mundial sí hay investigaciones que dicen, el talento humano ya debe tener estas características de ser innovador, ser creativo, pero tener nociones de lo que es investigar, o sea, nociones de ser curioso, nociones de investigar y obtener datos, o de generar datos, de tal manera que eso le permita tomar mejores decisiones y hacer competitivo al lugar. Si una persona no sabe entonces hacer eso, no permite que el lugar mejore, entonces el destino no mejora o la empresa no mejora, etcétera, etcétera. Y aquí están justamente estas empresas que se encargaron de hacer los datos para indicarles, así está la gente y esto es lo que realmente se está necesitando. Miren, dicen, necesitamos pensamiento estratégico y creativo. Solo las personas que saben ser curiosas, que les gusta buscar información y todo, tienen ese tipo de pensamiento. Dice, para que puedan tomar decisiones. Las personas que mejor están informadas tienen mayor seguridad y pueden tomar decisiones, aunque se equivoquen, pero tienen la facilidad de poder tomar decisiones. Y eso está involucrado al nivel de conocimiento que está basado en la curiosidad, que es el primer ámbito en la investigación. La investigación es una herramienta indispensable en la profesión, sí, por un montón de aspectos que estamos diciéndolos ahí, porque le va a dar, ¿qué cosa? Un pensamiento lógico, la autonomía justamente para poder tomar decisiones, le crea competencias importantes y tanto de persona como individualmente, pero también para interrelacionarse con las personas. Y el otro aspecto importante es inclusive competencias laborales digitales. Y aquí vienen los otros resultados. Que el señor Cobo, que en el 2002 hizo una investigación, analizó 700 empresas y negocios y encontró que las habilidades requeridas para manejar empresas pequeñas y exitosas son identificar tendencias en clientes, necesidades de mercado. Ustedes esto ya saben hacerlo, ustedes recibieron materias para eso. Capacidad de análisis de problemas, eso es lo que se hace justamente en metodologías y esto es lo que se hace en esta asignatura. Pensamiento conceptual y orientación a resultados y al mercado. Justamente la unión de todas las asignaturas que ustedes han aprendido, que si es que saben hacer un proceso de investigación, ya llegan a alcanzar esta parte. Habilidad para reconocer nuevas oportunidades. Probablemente quienes quieran hacer un trabajo de tesis generando una propuesta de solución, llegarán a alcanzar esta competencia. Realizar seguimiento de las tareas y actividades mediante evaluación. Quienes hagan investigación y quienes aprendan a manejar realmente indicadores y contrastar información, también alcanzan estas competencias. Y miren, entonces, son elementos importantes que nos están diciendo, por eso hacemos investigación. Ya, entonces, en el caso, en cambio, de las principales razones para hacer un proyecto de investigación turística y empresarial, tenemos aspectos sociales y culturales. La contribución que se va a hacer de lo que hemos estado hablando, que puede ser de una zona, de un destino, a nivel local, a nivel regional, zonal, de como sea. Crear conocimiento justamente porque a veces las cosas están como que muy sueltas, muy teóricas, pero ya un concepto o elementos contextualizados son más importantes que simplemente la teoría, ¿sí? Crear las bases para que los futuros empresarios valoren el conocimiento, la investigación empresarial, aumentando la competitividad innovadora, y es porque mucha gente se pone a negocios a nivel de turismo sin haber hecho, por ejemplo, estudios de mercado previo. Aumente el número de profesionales con mayores ingresos contribuyendo al desarrollo. Por supuesto que sí. Y entonces vamos viendo que se genera conocimiento empresarial, hay base para hacer publicaciones científicas. Algunos de los compañeros de ustedes que ya se graduaron, ahorita ya se graduaron, pero con sus tesis ya están haciendo conjuntamente con nosotros como tutores, están construyendo sus artículos científicos. Son antecedentes para futuras tesis, las investigaciones previas. Por eso es que en una parte de la tesis ustedes tienen
los antecedentes de la investigación, o sea, quiénes más han investigado respecto a eso. Y de ahí vienen ciertos tips, cositas como, a veces usted dice, nadie ha investigado eso. Y les digo, ok, revisemos, sí, cierto, nadie ha investigado. ¿Qué tan fácil será investigar eso? ¿Cómo investigamos eso? A ver, ¿cómo medimos? ¿Cómo creamos? Y a veces ahí es cuando encontramos el por qué no lo han hecho, porque probablemente en tiempos o no hay los instrumentos, toca crear los instrumentos o está muy difícil de medir. Son cosas que muy probablemente con 2 meses no se puede levantar datos. Entonces, por esas son circunstancias que se dan de esa manera, ¿ya? Pero hay otras, en cambio, que sí las vemos, que están en esas futuras tesis y que sí hay una base, pero de estudios en otros lugares o que a veces en otro tiempo, 10 años antes, ya es suficiente razón para volver a hacer una investigación, a ver qué ha pasado y contrastar los datos, por ejemplo. Mejora la imagen y el prestigio de la universidad y eso también es muy relevante. Por eso es que si una tesis está bien hecha y se genera buenos datos y viendo los récords de cuántas veces ha sido referenciada esa tesis o por lo menos dada lectura en los repositorios, es un elemento importante para decir, ah, mira, aquí sí tenemos datos importantes, relevantes, vale la pena ese repositorio, mira de esa universidad. Yo sigo buscando, entonces, preferiblemente en las bases de esa universidad. Principales razones para hacer un proyecto de investigación, pues mejora la empleabilidad, promueve la capacidad continua a nivel de posgrados, generalmente cuando ya usted ya le perdió el miedo a la investigación, me lanzo a la maestría, pues. Y promueve la especialización, ¿ya? Otras es como promover la realización y satisfacción personal, aumentar la confianza, promover valores intelectuales, aumentar las experiencias. Y de allí es que nosotros justamente nos vamos a poner a revisar un pequeño detalle, justamente aquí. Denme un minutito, por favor, dejo de compartir para que no estén tan aburridos, aunque ya no están aburridos, porque esta parte está bastante teórica, pero denme un ratito, ya vamos a ver. Ahorita vamos a ver un video que quiero que lo analicemos desde el punto de vista y vamos a hacer un análisis con todos para ver que ustedes qué opinan en relación a eso y qué es lo que consideran frente a una posibilidad de investigación o si es que esto estuvo lo suficientemente investigado, qué es lo que consideran allí, ¿ok? Entonces voy a habilitar el sonido. Me están indicando. Yo vivo en este hotel. ¿Se escucharon? Sí, profe, sí se escucha. Sí, profe, sí se escucha. Sí, profe. Ok, vamos ahí entonces. De 5 estrellas. Y viviendo aquí empecé a darme cuenta de los grandes problemas de rendimiento que tenía el hotel, como puedan ser la productividad o la eficacia. Por eso decidí que iba a crear el hotel más productivo y eficiente del mundo. Welcome to the Hanel Hotel. Vida máxima. En la recepción tenemos 2 robots. En conserjería hay otros 2 más. Y en cada habitación del hotel hay otro mini robot, al que aún le quedan cosas por mejorar. Tenemos también robots que transportan el equipaje y otros a los que llamamos robot brazo. Se les puede dejar las maletas y ellos mismos son capaces de llevarlas a su sitio. Esos robots que están en las habitaciones pueden encender y apagar la luz. Te pueden dar informaciones como el pronóstico del tiempo
o también pueden detectar la temperatura que hace. Además, dentro de un año tendremos el bar robot y robots que canten y bailen. Ya existe la tecnología que hace que los robots puedan reconocer la cara de los clientes. Churi-chan, 何でしょうか akari keshite. 明かり消します。 Churi-chan va a ser capaz de aprender a reconocer la cara de las personas. Por ejemplo, al reconocer mi propia cara, vendrá hacia mí y me saludará. Podrá recordar mis rasgos y mi nombre, y cuando se me acerque me dirá, hola Sadawa, ¿cómo estás? Realmente son unos robots con gran capacidad para gesticular. Let's see. Oh, thank you. Welcome. Me imagino que dentro de unos 10 años llegará la época en la que los hoteles de 3 y 4 estrellas tendrán muchos robots trabajando. Es una tendencia mundial. La tarifa de los hoteles de 3 y 4 estrellas está subiendo cada vez más y más. Y ese incremento del precio es un problema real para muchos turistas. Una situación así puede ser solucionada gracias a los robots. Ellos harán que los costes disminuyan y además lograrán que sea más eficiente y racional en muchos sentidos. Cuando pase un año más y si vemos que no hay problemas ni se producen constantes averías en los robots y que además hemos conseguido mejorar el nivel tecnológico del sistema que tenemos ahora, entonces nos lanzaremos a construir más hoteles de este tipo y llevarlos a otros países del mundo. Muy bien. Probablemente ustedes ya han visto ese video. Alcen la manito si es que han visto el video, por favor. Ok, entonces no han visto el video. Ya. Ok, prendan las cámaras, por favor, chicos. Ya. Jocelyn sí ha visto el video, ok. A ver, chicos. Aquí tenemos elementos justamente que, según la persona, hizo una investigación justamente para hablar de productividad. Qué tanto se producía o tan efectivo era el trabajo de las personas que estaban ahí y decidió reemplazar ese personal con robots. Entonces, en el caso, por ejemplo, mío, de la experiencia que tengo en la parte de hotelera, sí es muy complejo el trabajo con las personas. Sin embargo, hay muchas cosas que son beneficiosas con el uso de las personas y hay otras que probablemente sean beneficiosas con este trabajo que se ha dado, que sería la supuesta innovación a nivel del trabajo en hoteles. Entonces, ¿ustedes qué consideran allí? ¿Qué opinan acerca de esto? Opiniones acerca de lo que acaban de ver en el video. Dianita. Bueno, por un lado es innovador que implementen este tipo de robots para la atención y todo eso. Pero por otro lado también afecta a las personas que trabajan en los hoteles. O sea, ya no habría atención al cliente, recepcionistas, ni bartenders, ni cocineros, ni nada por el estilo. Entonces, es un contra y algo como que a favor. Ya, a ver, Jocelyn, que está con la mano levantada. Isaac. Yo considero que quizás se vuelve por una cosa en el hecho de que un robot simplemente sigue órdenes a la de la persona que, como se decía, que a veces es un poco más complicado. Pero te creo yo. Isaac, no sé si es que es solo mi caso, pero yo por lo menos le oigo con un interés. Ahí se escucha mejor. Ahí se les... Yo creo que hay una ventaja que el robot simbolizó órdenes y es lo que muchas veces se usa, ¿no? Que simplemente hay diferentes personas que de que uno toma el orden y no las cumplen al 100%. Pero si quieren un cambio de esa habilidad
de interrelación, lo que nos vuelve humanos en relacionarnos entre nosotros, así sea con un recepcionista, con un salonero, con la cocinera, así sea ya un robot. Yo creo que hay cosas que no pueden ser reemplazadas. El ser humano cumple es demasiado como puede reemplazar con un robot. Que cumple mejor, que no es así, siempre va a ser el humano por encima, desde el hecho mismo que nosotros lo vamos a crear. Y hay muchas cosas que se podrían decir en ese mismo sentido, ¿no? ¿Alguien más? Fernando. Sí, profe. Bueno, yo creo que ese es como un ejemplo claro de un tema de investigación, es el propio hotel, porque de ahí como que se da cuenta si es que funciona, pues se va a implementar después. Si es que no funciona, pues existen muchas más problemáticas que investigar y todo. Entonces, creo que es muy interesante igual innovar, pero creo que de ahí también dependen muchas cosas que analizar extras. Bueno, yo también me plantearía el asunto, como ustedes estaban mencionándolo antes, ¿no? O sea, ¿qué tanto, nosotros que somos de una carrera de turismo, qué tan bonito le vemos, para empezar, el hecho de reemplazar al personal graduado en turismo o que quiere ejercer una actividad dentro de este espacio que da servicios turísticos, servicio de alojamiento, de restauración, etcétera? ¿Qué tan bueno es para nosotros? Entonces ahí aparecen ciertas inquietudes de, a ver, la persona que la mencionaba decía que había hecho un análisis, un estudio previo justamente de cuánto se generaba y cuánto se iba a generar a partir de estos robots. Y mencionaba que a partir de eso iban a haber un montón de hoteles con las mismas características. Y ahí nos aparece justo, ¿no? Ahí viene la parte de, siempre que pensamos en investigación, ¿tenemos que llegar a ese punto? Pues no necesariamente, ya lo mencionamos antes, no necesariamente tenemos que llegar a híjoles, que nos va a tocar implementar todo ese monstruo de cosas y ponerlo, cambiar, o sea, desde el impacto visual, por curiosidad probablemente nos fuéramos a ver, pero no sé hasta dónde nosotros estuviéramos con el chip todavía como para que un velociraptor nos reciba. Eso implica entonces, desde este video y el análisis de un montón de cosas que podrían ser investigadas. José Luis. Hola, profe. Ahora sí funciona mi audio, creo, sí. Sí. Ya, bueno, profe, es que ahí igual nace otro tema de investigación en base a otra problemática. Porque podríamos igual investigar qué tan rentable es tener un hotel sistematizado por robots, o cuál genera más recursos económicos, o puede ser el tradicional convencional o el nuevo que está innovado. Entonces, tranquilamente podríamos tener otro tema de investigación ahí. Muy bien. Y a partir de eso, ¿qué a ustedes se les ocurriría investigar con este video? Ya, José Luis ya nos dijo, si él dijo que iba a ser más productivo y en base a la productividad implementó los robots, ahora yo le hago de nuevo la misma investigación a ver qué tan productivos fueron los robots en contraste con lo que sucedía antes, porque antes no había un contraste, ¿no es cierto? No había el contraste, solamente él dijo, yo puedo mejorar la productividad. Es decir, terminó en una propuesta con una cosa que se estaba ya aplicando. Más bien ahora José Luis dijera, yo puedo hacer una investigación, en cambio ahí sí aplicada, en donde voy a contrastar dos cosas, un antes y un después, es decir, cómo eran con las personas y ahora con los robots. Ya, y ahora, Oscar, ¿qué nos cuenta usted? Profe, yo pienso que al momento de que los hoteles implementen este tipo de tecnología, en sí lo que son la atención de robots, la demanda iría disminuyendo porque se da la idea que mientras mejor atención hay, el precio iría aumentando. Entonces no todas las personas podrían acceder a este tipo de valores para hospedarse en este tipo de hoteles. Ya, y claro, y probablemente no sé si que sea mucho más económico inclusive, ¿no? O sea, ahí tendríamos otro tipo de estudio. O sea, la cuestión de económica, que podría ser, claro, uno de los elementos
que es el rendimiento está basado en la generación económica. ¿Cuánto se genera? Entonces se puede hacer un estudio en relación a eso. También se puede hacer un estudio de cuántos turistas había antes, cuántos turistas, la media aritmética de turistas anuales ahora con los robots. Ya, todo eso se puede seguir investigando. ¿Qué más investigarían ustedes? ¿Qué se les ocurre investigar con ese video? Profe, pienso que tal vez un tema sería que si los robots pueden interactuar también con personas de tercera edad, o sea, qué capacidad tienen los robots, por ejemplo, con niños, si los comandos son los mismos con todas las personas o cambian. Porque si no funcionan, no valdría para el hotel, porque van niños de toda edad. Entonces, sería igual, una investigación en este caso sería experimental para dar seguimiento a las reacciones que tienen. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre que podrían investigar? También podría ser el impacto que generen los desechos de los robots, o sea, cuando ya dejan de funcionar, ¿a dónde van? ¿A dónde van? Ya, la vida útil, o sea, no es un estudio de la vida útil, sino qué sucede con los robots desechados. Exacto. Ya, ok, Estefanía. Sí, profe, yo... Ya, perdón, es que alguien está... acá abajo, ya no me di cuenta, no sé si es que era Jessica, alguien más que estaba hablando. Sí, profe, podría ser, ay, perdón. Jessica primero y luego Anita, ¿ya? Ya, profe, no sé, podría ser la durabilidad, porque como bien mencionaba en el video, el señor dijo que uno tendría que estudiar bien si es que, digamos, los robots son eficientes para funcionar a largo plazo, o no se podría tener, digamos, un problema, porque, digamos, no podemos decir la eficiencia de un ser humano con la de un robot, porque la de robot tiende a, no sé, a dañarse o lo que sea, o traer alguna complicación. En cambio, el ser humano está apto para seguir, continuar y todo eso. Y también se podría evaluar, digamos, el costo. Si, digamos, el establecimiento está apto como para tener esa economía que se requiere para implementar todas estas cosas que se quiere hacer aquí. Y si eso le va a traer beneficios a largo plazo. Un estudio en relación de la vida útil y la recuperación de la inversión realizada. Esa sería, por ejemplo, una investigación. Ana. Podría ser la satisfacción del cliente al ser atendido prácticamente por una máquina. Se podría ver entonces un nivel de una percepción de la satisfacción o un nivel de satisfacción o un nivel de la experiencia turística dentro de justamente de este espacio de alojamiento, a ver qué tan bien les fue a los turistas en ese lugar. Entonces eso es otro estudio. Muy bien. Y miren que están sacando ideas. Esto es generar ideas para poder investigar. ¿Qué más se les ocurre que podrían investigar? Profe, ¿podría ser medir el nivel de impacto ambiental generado por el uso de la energía por parte de los robots en todo el ámbito, o sea, todas partes, en diferentes secciones donde vayan a incluirle? Ya, podríamos hacer entonces un análisis de costo-beneficio en relación al consumo de energía eléctrica, ¿ya? Entonces, sí, y podría funcionar también dependiendo, claro, justamente de cuál sea la fuente de energía que estén utilizando estos robots, que tanto se aumentó el consumo eléctrico, porque tomen en cuenta que si es que nosotros hablamos de los ODS, es decir, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la idea es minimizar el consumo de energía y con ellos tal vez estuviéramos aumentando el consumo de energía o dependerá, porque si es que estamos minimizando, por ejemplo, el uso de un ordenador para hacer el registro del turista, probablemente ahí ya estamos disminuyendo un consumo. Hay muchas cosas muy relativas aquí, pero que podrían ser un objeto de estudio. ¿Qué más se les ocurre que podrían investigar?
Inge, en el sector gastronómico que mencionaba que los robots, o sea, pueden servir cócteles y esas cosas, en nivel de cómo, o sea, cuántos cócteles puede preparar o en su caso de un chef robot, la sazón de esa comida. Ya, muy bien. O sea, y claro, dependerá porque hay algunas cosas que ahí sí, por ejemplo, en cocina, deberían estar totalmente estandarizadas para generar siempre el mismo sabor. Y tenemos, claro, a nivel mundial, tenemos algunos detallitos y a veces, en algunos casos, especialmente aquí en Ecuador, el hecho de cómo es el arte culinario, es la parte del artista y más se olvidan de la parte de los procesos y la estandarización de las recetas y como se toma desde el punto de vista de que los chefs son mucho más artistas, pues ahí sería muy difícil hacer una réplica de alguna receta, ¿no? Con eso sobre todo de y una pizca de, pues fregado, si es que no sé, si no todo está estandarizado. Y con eso les cuento, por ejemplo, una anécdota que yo tenía. Yo llevé para una situación gastronómica a Estados Unidos un machica. ¿Ya? ¿Y cómo nosotros preparamos un chapo? Los que alguna vez han comido un chapo. ¿Qué hacemos? Al ojímetro. O sea, el chocolate caliente, le echa la machica, le mece y a la consistencia que usted quiera. Y justo la primera pregunta, claro, uno regalaba los recipientes, unas funditas muy bonitas con eso. Y lo primero que me vinieron a preguntar es, ¿y cuánto de cada uno tengo que ponerle? Yo sí, o sea, tú le ves, no en pesos, o dime cómo. Yo veo cómo pongo y dije, ups, claro, o sea, son cosas que no están estandarizadas. En gastronomía sería súper complicado para cuando vamos con robots, salvo que esté todo levantado en procesos y estandarizado, que sería la parte más fundamental. José Luis. Profe, pero es que igual yo creo que está bien claro porque el señor hablaba que trabajan en hoteles de 3 y 4 estrellas. Entonces, ahí ya podemos observar claramente de que hay alguna problemática que no les permite ser hoteles de 5 estrellas. Y yo creo que de ley es el recurso humano en el cual no les permite llegar a ser hoteles o tener hoteles de 5 estrellas de este servicio que son los robots. Entonces, ahí es otra problemática también, el saber por qué no pueden llegar a ser hoteles de 5 estrellas si utilizan este tipo de sistema robótico. Allá, por si acaso, ¿no? Internacionalmente los hoteles de 3 estrellas no son como los que nosotros vemos de aquí de 3 estrellas, ¿no? Son hoteles enormes, hermosos, con unos servicios increíbles, que por eso usted dice, pero si ni siquiera se compara con el 5 estrellas que supuestamente tenemos en Ambato, que es, y cuesta menos el hospedaje. Sí, pero estamos No sé. hablando de internacional, profe, obviamente. Pero es que ese video es internacional. Por Entonces, eso, pero el 3 estrellas, internacionalmente hablamos y hay 5 estrellas. claro, pero tiene mucho que ver con los servicios adicionales, no con lo que hace el personal. O sea, Por eso, tiene pero que ver estábamos mucho hablando con de los que puede haber una espacios. problemática también, ¿no es cierto? En el Pongamos, ¿no? cual, Tiene 20 piscinas, un helipuerto y no sé qué, siga subiendo de categoría. Eso tiene que ver mucho más con infraestructura que con el personal. Y esa es una cosa. Más bien el personal está garantizando la experiencia turística, que es lo que jala y engancha muchísimo a los clientes, ojo, ¿no? Porque no todos llegan a ocupar todas esas infraestructuras tan grandes que pueden estar. O sea, hay cosas que, claro, sí tienen que ser estudiadas desde esos análisis que hacen falta. Y ahora vamos a ver entonces qué pasó allí, qué es lo que básicamente tenemos como resultado de ese hotel, porque ha prosperado esa situación, se ha quedado ahí ese hotel, se consolidó, empezó a hacer todo lo que decía este señor, indicándonos que iba a ir aumentando progresivamente la cantidad de hoteles que tenía con esas características. Y aquí tenemos justamente un encabezado que nos dice el hotel en el que solo trabajan robots sustituye a más de la mitad de la plantilla por humanos. ¿Qué quiere decir? La cadena japonesa ha tomado esta decisión porque los robots resultaban demasiado torpes en la mayoría de tareas. ¿Ya?
Tengo alguien que me levantó la mano y perdón que no le vi. Entonces, ¿alguien me levantó la mano, por favor? Sí, yo, profe. No A sé ver, si se me escucha bien. sí, ahorita sí le escucho. Acerca de eso, lo que nos estaba mostrando, esto vendría a ser como mano de obra indirecta y se podría hacer una investigación de los beneficios que puede tener esto y las, o sea, consecuencias y todo eso. Se podría hacer, una investigación. Y miren ustedes ahora lo que resulta. A veces cuando nosotros hablamos de investigación le tenemos miedo porque la palabra de investigación todo el mundo nos ponen así a los tremendos gurús y nos ponen así un Einstein, un Charles Darwin, nos ponen un Humboldt y nos ponen así y todo el mundo, o sea, dice, es que yo no puedo hacer eso. No, es que no es eso. Hay diferentes niveles de investigación y diferentes formas de hacer investigación y no todo está enmarcado dentro de la misma metodología. El mismo método científico es adaptable a un montón de circunstancias y de lo que queremos investigar. Lo único que no hay que tenerle miedo es a eso, porque miren, por ejemplo, aquí, bajo ese esquema de qué es la generación, qué es lo del robot, qué es la tecnología y que a eso deberíamos llegar, entonces el señor dijo, no, yo voy a mejorar. ¿Qué resultó? Que teníamos ahí justamente los resultados vinculados a la torpeza del robot, los movimientos todavía, es que para generar estos robots que sí existen aquellos que tienen ya las características como nosotros, movimientos más sutiles, el lenguaje inclusive, que son ya de inteligencia artificial y que van creando sus propios diálogos y aprenden y tienen su proceso de autoaprendizaje, son con unos precios extremadamente altos al momento, como para poder decir voy a reemplazar a esta persona por este robot, considerando la vida útil que ustedes mismos están mencionando. Entonces han pasado 4 años desde el primer hotel gestionado íntegramente por robots que abrió sus puertas y que muchos lo cuestionan, ya lo cuestionaron entonces y dudaron, de la capacidad de las máquinas para atender a las necesidades de los clientes sin ningún tipo de intervención humana. Pero no ha sido hasta ahora cuando los dueños de la cadena hotelera han decidido rectificar. Han prescindido de más de la mitad de los robots y han contratado a humanos. La historia del hotel se hizo viral enseguida y la imagen de 2 robots velociraptores como recepcionistas se convirtió en un reclamo para los turistas curiosos, ¿ya? Junto a ellos, casi 250 robots hacían labores de atención al cliente, limpieza, transporte de maletas y asistencia en las habitaciones, pero la mayoría de ellos han resultado ser un desastre. Les cuesta entender muchas de las preguntas que le hacen los clientes. Se equivocan de habitación al llevar el equipaje e incluso el asistente de voz que hay en cada habitación despierta a los viajeros que roncan diciéndoles que no han podido entender su petición. Una forma de trabajar muy alejado de lo que se esperaba justamente en un hotel de 5 estrellas, ¿ya? Entonces, es interesante darnos cuenta que, claro, estos son procesos en donde la investigación y la toma de decisiones tomó mucho tiempo. La investigación para reemplazar a la gente y el aceptar el error para volver a reemplazar a los robots por gente nuevamente. Y eso significaba que probablemente, porque no tengo datos para hacer la afirmación así, es que existía ya niveles de pérdida y muchos reclamos. Si está ya puesto por escrito que solamente el hecho de que la gente ronque y que eso es muy común y que al roncar y el robotcito que estaba en el velador le diga, no entendí híjole, o sea, a medianoche que me despierte a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, esas ganas de mandarle sacando al robot, o sea, y claro, todos esos elementos, si una persona va para descansar y está en la habitación, pues, imagínense. Entonces, una serie de sonidos que pueden haber en una habitación que no necesariamente son ronquidos y que venga y el robot empieza a actuar, entonces son cosas que, claro, y estimulan a hacer mucha más investigación, inclusive para ver las reacciones de la gente, cómo fue su experiencia en el lugar, agradable, desagradable y qué impactos ha habido frente a estas circunstancias. Y aquí es lo interesante es darnos cuenta que hay muchas cosas que podemos investigar y que no necesariamente la tecnología siempre es lo mejor.
¿ya? En este caso, sobre todo cuando porque para poder poner elementos tecnológicos ya a ese nivel que querían hacerlo, se requiere mucho más capital, mucha más inversión. Y eso significa quitar la parte de competitividad que podrían tener, porque tienen que hacer recuperación de capital. Mientras que, ¿cómo se llama uno de los famosos hoteles que existe en México, chicos? ¿Alguien se acuerda de los hoteles y los resorts más conocidos? El Xcaret. Ya, déjenme ver. Xcaret Cultura, creo que se llama. Ya. Bueno, hay un Xcaret dentro de los nuevos hoteles, justamente que son de los hoteles más grandes, tipo resorts, justamente que existen en México, que son los de más alto impacto, que ahora ya tienen un concepto muy diferente y que ellos en cambio incluyen a más gente, que es mucho más artísticos. No me acuerdo si es que es Art, creo que es Art Xcaret. Ya. Y que ese, por ejemplo, en cambio, ¿qué es lo que unió? Unió, por ejemplo, toda la parte artesanal, todo lo que sería la parte de telares, pinturas, representaciones teatrales, representaciones escénicas de todo tipo. Denme un ratito que les voy a buscar. Be the inspiration. Be the work of art. Be the artist. Be the spectator. Hotel Xcaret Arte. Mexican art stays in you. La idea de esto igual es presentarles que, por ejemplo, hay alternativas que ya se están dando en el mundo y que antes eran muy teóricas. Y esto es también parte interesante de cuando decidan ustedes un tema de investigación. Hay cosas que ustedes los vieron en todo este proceso educativo durante tantos semestres que eran súper teóricos y ahora lo que buscamos es ir empatando con. Si todo el tiempo hemos hablado de experiencias turísticas, aquí, por ejemplo, con el Xcaret Art, tenemos una evidencia de cómo ellos. Aquí teníamos una persona, un artista que está pintando, pero no solamente es que existe la persona que usted va a verle en arte vivo, sino que usted lo que va a formar partes de los talleres y se va a llevar su propia obra de arte a la casa. Entonces ya no es solamente estas circunstancias que se dan en las galerías o en los museos, que es uno de los elementos que, por ejemplo, aquí ya se trabajó en Ambato, el hecho de que el público sea parte de la expresión artística y se lleve de la experiencia de haber generado una obra de arte, sino que ya se está dando a nivel de hoteles. Y lo mismo se están haciendo ahí en ese espacio, no solamente es esto, ¿no? Sino es con los telares, con los tejidos, con la pintura, con la parte de la creación de cerámica, o sea, hay un montón de elementos y como estos hoteles son tan grandes, son verdaderamente unos resorts de transformación que tienen inclusive su propio centro de rescate de fauna, su propio zoológico, tienen tanta cosa. Y usted dice, o sea, hay tanto por hacer, para implementar, para generar ideas, que eso es lo que vamos a ir haciendo. ¿Cuál es su trabajo entonces, ya que estamos ya a pocos minutos de que se vaya acabando la hora? La idea es que no solamente nos quedamos con esta parte de la parte de qué bonito que ha sido la definición o qué cansada que ha sido ver la definición de investigación, aburridísimo,
sino que nosotros tomamos en cuenta esta parte de los datos curiosos, de la parte interesante que nos llama a que quisiera investigar. Porque cuando yo quiero hacer una investigación, te voy a tomar en cuenta ciertas cositas y les voy a dar estos datos curiosos acerca de la investigación. Cualquier idea puede servir para adelantar un proceso de investigación siempre y cuando sea contextualizada a un problema concreto que represente intereses del investigador en lo posible, ¿no? Y que tenga afinidad en su formación académica. Es decir, cualquier cosa que se le ocurra a usted puede ser investigada. Ya, lo único que nosotros hemos de hacer aquí en clases es ir puliendo dependiendo de las complicaciones que podría tener en la investigación o lo factible que puede ser. Entonces vamos a ir encontrando las coherencias, pero todo es posible ser investigado, ¿ya? La otra cosa es que en el título de la investigación puede reconocerse el objeto de estudio y normalmente nosotros dentro de la universidad ponemos eso. Tomamos en cuenta las dos variables, es decir, los dos elementos que vamos a interrelacionar dentro de una investigación, ¿ya? Y también actualmente lo que sí vamos a ponerle también es el espacio físico, o sea, ¿dónde vamos a hacer la investigación? Otro dato curioso acerca de la investigación es que toda investigación tiene hipótesis, aunque no se plantee explícitamente. ¿Qué les quiero decir? Las investigaciones que son más cuantitativas, es decir, que vayan a tener más representación con números, siempre tienen hipótesis que se escriben. Es decir, yo me planteo esa hipótesis y luego voy a hacer, cuando ya haga mi tesis, voy a hacer una partecita que se va a llamar verificación de la hipótesis, ¿ya? Sin embargo, si es que yo hago una investigación que sea muy de características, es decir, muy cualitativa, es decir, de cualidades, no necesariamente voy a poner una hipótesis. No tengo nada que probar como verificación de hipótesis. Sin embargo, aunque no esté escrito ahí, siempre está esa parte que yo digo, es que yo creo que las dos se interrelacionan. Por eso la planteé como problema. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el dato curioso de investigación. No siempre escribimos una hipótesis. No siempre nos planteamos una hipótesis explícitamente. Otra cosa es que las tesis pueden ser escritas entre 15 días y un mes. Pues sí, porque si es que yo tuviera que hacer una tesis en este punto de la vida, una tesis me podría acabar unos 3 días y ya está lista. Entonces, aquí la cosa es que ustedes se van a tomar un tiempo, primero para hacer el perfil, que sería este semestre, y luego para desarrollar la tesis, que es el próximo. Es decir, tienen el tiempo suficiente para hacer una tesis en el rigor de lo que se necesita. Entonces, sin embargo, a pesar de que dice eso, el proceso va entre 6 meses y 3 años desde que surge la primera idea hasta que se entrega el documento final, porque obviamente todo depende de la experticia que hayan desarrollado en cada uno de los temas, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que, claro, o sea, para usted facilito hacer la tesis. Claro, yo también diría 3 días siempre y cuando tenga así al alcance los datos para poder levantarlos. Pero si es que no tengo los datos y me implica desplazamientos, eso ya va cambiando la modalidad y los tiempos o mi cronograma en cómo voy a hacer la investigación. Todo depende de ese tipo de circunstancias. Pero una tesis no necesariamente se demora tanto, ¿ya? El título, la pregunta y el objetivo general tienen la misma composición, solo cambia el principio de la oración. Pues sí, porque normalmente si es que yo digo, a ver, turismo sostenible y desarrollo comunitario. Supongamos que yo quisiera hacer una investigación así. Ese es mi tema, pero yo ya estoy diciendo, a ver, ¿cuál es mi pregunta? ¿El turismo sostenible se relaciona con el desarrollo comunitario? ¿Ya? Y puedo también hacer otra cuestión. Claro, si no le planteé todavía como problema, pero en mi objetivo, que si es que es un objetivo general, yo puedo poner entonces analizar la relación entre el turismo sostenible y el desarrollo comunitario. Entonces, por eso es que es tan importante primero tener la noción, la idea de investigación para poder nosotros plantear el tema, porque así es mucho más fácil ir planteando lo demás.
Más de 3 objetivos específicos puede poner en duda una investigación. Sí, porque usted puede generar ciertas cosas que se pueden contraponer dependiendo del tipo de investigación. Entonces, siempre es preferible trabajar con 3 o con 5 objetivos. Y siempre sugiero que lo hagan con 3. Es más factible, es más coherente en el momento de presentar los resultados y no se va a enliar con tanto dato. El capítulo que resulta más complejo de articular con la estructura de la propuesta, o sea, aparte de la estructura de una propuesta de investigación, siempre va a ser el marco teórico, porque de eso parte absolutamente todo lo demás. Una vez que está bien entendidas las dos variables, todo fluye facilito. Cuando se habla de población en la metodología, no siempre estamos hablando de personas, ¿ya? Porque, por ejemplo, si me dicen, ¿cuál es su muestra? Y usted me dice, es que mi muestra serán, siempre se confunden ustedes chicos y me dicen, voy a hacer una entrevista a 5 personas. Y digo, ¿y para qué quiere hacer una entrevista si lo que usted iba a analizar era, por ejemplo, las bebidas tradicionales? Usted, obviamente, lo que va a tener como muestra serían los establecimientos que venden bebidas tradicionales para levantar información, más no las personas. Entonces, no siempre la muestra está relacionada con individuos, sino con a veces locales, a veces fenómenos, dependiendo de lo que queramos investigar. ¿Ya? La elaboración de encuestas con respuesta cerrada facilita la aplicación y la sistematización de datos. Entre ellos se puede identificar tendencias, pero no la razón de su aparición. Es decir, si es que yo voy a hacer una encuesta, perdón, una encuesta y yo me pongo una escala de Likert, es decir, de 1, 2, 3, 4, 5, es más fácil siempre poder hacer un análisis de esos datos, ¿ya? Que si es que yo me pongo preguntas abiertas, y ahí sí, como que fuera una entrevista no estructurada y ahí se vuelve más complejo, ¿ya? Porque ahí toca hacer otras metodologías que ya les he de enseñar cómo funciona, pero no quiere decir que no se pueda hacer, ¿no? Por si acaso. Para algunos estudiantes no siempre es clara la diferencia entre los resultados y las conclusiones de una investigación. Ajá, porque siempre se suelen equivocar, se suelen mezclar y por eso es que en eso hemos de poner un énfasis en la unidad 2 para ir aclarándoles de qué se trata lo uno y lo otro, porque las conclusiones obedecen a dar información en relación a qué pasó con el planteamiento de sus objetivos, pero en datos estamos hablando como resultados de investigación, ahí hacemos análisis, contrastamos y hacemos un montón de cosas más. Mitos acerca de la investigación, que es demasiado caro, que no es rentable, que es muy teórica, que es impráctica, que solamente se tiene que hacer al nivel de la universidad, que se necesita infraestructura cara, que se necesita personal especializado, que es una pérdida de tiempo. Todo es relativo dependiendo de lo que queramos hacer. Entonces, claro, si es que fuera que voy a hacer una investigación de microorganismos, necesito un laboratorio. Si es que voy a hacer una investigación de agentes patógenos y contaminación alimentaria, obvio que voy a necesitar un laboratorio. E inclusive podría necesitar personal especializado, pero depende mucho de lo que quiero investigar. Por eso es que he mencionado varias veces en esta clase acerca de la factibilidad, o sea, qué tanto usted podría hacer o generar datos o acceder a las personas para entrevistar o acceder al espacio. Yo no puedo hacer una investigación donde no me vayan a hacer caso, donde no me vayan a dejar ni siquiera ingresar. Por eso es que siempre se les dice, necesitamos un oficio donde les digan que sí les van a permitir hacer la investigación en ese lugar para que después no se presenten problemas. ¿Ya? Entonces, en investigación siempre nos vamos a preguntar cómo se obtiene el conocimiento, cómo sabemos que nuestra información es conocimiento y no una simple opinión. Estas preguntas son sustanciales para entender lo que quiero hacer. Es un proceso estructurado, la investigación, por supuesto, es un procedimiento reflexivo, es una situación que va en un orden lógico para que no nos peguemos unas jaladas, digamos así, o unas equivocaciones que después arruinen el proceso de la investigación. Y es un proceso de mirar profundamente, primero en nuestra propia experiencia,
O sea, qué percepciones, qué pensamientos, qué conocimientos, qué cuestionamientos tenemos previamente para poder empezar a hacer investigación. Y tomemos en cuenta que investigar entonces proviene justamente de esto de tratar de descubrir, averiguar cosas, seguir una huella de algo, porque para eso, para poder conocer algo, yo voy a tener que seguir procedimientos. Y hablando de eso, nosotros siempre hablamos de la parte empírica y decimos lo empírico no siempre es bueno. Ojo, que muchas de las investigaciones son empíricas. ¿Qué quiere decir? Que necesito que sea experimental, que necesito ver qué pasa y seguir tomando datos acerca de eso. Entonces, no siempre la parte empírica es mala cuando está dentro de un proceso de investigación. Y eso quiere decir que es como una investigación práctica, ¿ya? Pero toma mucho más tiempo. Y eso también quiere decir que muchos de los resultados, como son empíricos, ya requiere muchas pruebas, como por ejemplo en medicina, cuando hablamos de farmacología, es decir, del uso de medicamentos, las vacunas implicaron estudios, por ejemplo, en animales. Y si es que al animalito le salió tumores, no, esa no es la fórmula, ¿ya? Y cosas así, porque esas son experimentaciones, es una parte de empirismo, de prueba-error, hasta que se obtiene lo que se quiere. Y entonces de esas cosas también vamos a tomarlas en cuenta cuando hagamos investigación. Hay que tratar de limitar lo más posible el hacer el empirismo porque toma más tiempo. Y como para cerrar la clase de hoy, lo que hemos estado hablando simplemente es de la investigación como un proceso ordenado, como un proceso que requiere todo el tiempo estar analizándose y que si es que la voy a hacer experimental, obviamente requiere ir viendo qué sucede y tomar notas. Esas son fichas fichas de observación, pero desde el punto de vista de la experimentación, donde yo voy generando inclusive una bitácora desde lo que está pasando. Ya, eso es lo que hemos visto el día de hoy. Hemos revisado algo de la investigación y hemos visto de por qué vamos a investigar y para qué vamos a investigar. El cierre de la clase de hoy, entonces, ¿nosotros para qué? Que vamos a buscar encontrar una verdad, una situación que muchas de las veces nosotras ya las damos por hecho porque decimos, por simple deducción es así. Y yo sé decir, pruébeme que es así. Y eso es lo que hacemos con una tesis. Vamos a explorar, generar nuevas ideas o puntos de vista también. Podemos describir, vamos a mejorar un proceso, conocer características, porque vamos a correlacionar variables, vamos a explicar causas y efectos. Cuando hacemos correlación de variables también hacemos eso. Vamos a predecir situaciones, por ejemplo, cuando decimos, si este problema no se soluciona, pues probablemente va a pasar este tipo de situaciones e inclusive con los datos nosotros también podremos predecir lo que sucedería con un destino. Y vamos a tener un propósito principal, mejorar la calidad de vida de las personas que están implicadas en el área que se está estudiando. Entonces, por eso ustedes tienen que hacer esto, porque esa es parte de la razón de ser justamente de buscar generar datos, generar información, generar conocimiento a través de las tesis. Entonces, chicos, la clase de hoy, súper teórica. La clase siguiente, ya empezamos a buscar la idea de investigación, así es que, ¿qué les voy a pedir? Que vayan revisando. Ustedes pueden revisar todo, lo que ustedes quieran. Videos de YouTube, el Instagram, el TikTok, todo sirve para generar ideas. Entonces, ustedes ya pueden irse generando en una hoja, en un cuaderno, lo que sea, cosas que les llamen la atención, ¿ya? Cosas que les llamen la atención. Siempre, obviamente, desde el ámbito del turismo. Entonces, me llama la atención ver el perfil de los turistas. Por ejemplo, ha cambiado el perfil de turista actual en relación a después de haber pasado el confinamiento actualmente que tenemos. En medio de la pandemia, tenemos gustos diferentes, se generaría. Entonces, ya estoy generándome preguntas que son al mismo tiempo un problema y ya estoy diciendo, ¿pero para qué? Porque para eso tengo un montón de cosas donde puedo investigar. O puedo ver si estaba viviendo el TikTok y cómo ahora funciona. Entonces puedo decir, claro, el marketing digital y qué. O sea, todas esas cosas les dan nociones para tener ideas de probables investigaciones que se puedan hacer.
Revisen tesis que ya existan en otras universidades, en esta misma universidad, artículos científicos. Echen de mano cualquier libro que ustedes tengan, a cualquier texto o alguna materia. Acuérdense temas que les han llamado la atención. Busquen cosas. Eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a hacer unos talleres para ir generando ideas en relación a lo que queremos obtener, que sería el tema de su investigación, saber qué problema hay para irle dando una secuencia y un orden lógico a todo eso. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas? Ninguna. Ok, entonces no hay ninguna pregunta. Yo les voy a decir, por favor, que quienes me van a ayudar sí, están mareados, sí, no se preocupen. Esa era la parte teórica. Ya después, como Profe, ya yo les tengo una pregunta. personal, ya no van a estar tan mareados. Juan Marcos, dígame. Disculpe, las prácticas que recibimos este semestre son como vinculación. Eso tienen que ponerse de acuerdo con el docente con que van a desarrollar prácticas. No estoy segura si será el ingeniero Diego Melo o será el licenciado Raúl Tamayo, no sé con quién. Entonces, al docente tendrían que preguntarle específicamente si lo van a hacer presencial, online y cuáles son los proyectos o dónde van ustedes a realizar eso. Yo ahí sí les mentiría si es que les diera una información. Por favor, las personas que me van a ayudar con lo de el concurso, más tardecita, por favor, les mando un link. ¿Hasta qué horas tienen clases, chicos? Hasta las 6. 2 horas, profe. Hasta ahorita. ¿Hasta ahorita? Sí, ya no tenemos clases ya. Y los lunes solo hasta las 3. Alaja. Ok, entonces, bueno, si es que solamente la cosa era conmigo, entonces más tardecita yo tengo clases hasta las 6. Voy a hacer una pausa con los chicos de primero, luego, y les mando un link para ver si es que nos reunimos y pulimos un poco para poder hacer un guión y hacer ya la edición del video y todo eso, porfis, ¿ya? Gracias por contestar. Ustedes siempre tan rápidos. Si hubiéramos presencial, ahí sí me hubiesen respondido, ¿no es cierto? Osos. Ya, entonces, chicos, más tardecita les paso un link. Gracias por atender, por participar, chicos. Buena tarde. Cuídense. Gracias.